Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Cuentos. Esas narraciones que nos gustaban tanto desde niños, que leíamos en un libro o que escuchábamos en la voz de alguien más. ¿Sí? Esos breves cuentos que encierran muchas historias, hoy nos dejarán un mensaje y una enseñanza de vida. Ya está aquí el Padre José para compartirnos estos cuentos para reflexionar. Pongamos atención. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa en el que estamos dedicando nuestra atención a fábulas, a cuentos, porque en cada uno de ellos el autor, la autora, los autores intentan hacernos reflexionar y encontrar algo que nos puede ayudar en nuestra vida. Sí, parece increíble, pero de los cuentos, historias que podrían parecer simplemente historias sencillas, no. De los cuentos también, como de todo, la persona sabia puede sacar grandes enseñanzas. Y vamos a seguir hablando de Juan de la Fuente, este gran fabulista. Y tú dirás, ¿quién es ese? Bueno, Jean de La Fontaine, para que me entiendas un poquito, este autor francés que escribió algunas fábulas inspiradas, algunas de ellas, en Esopo, otro gran fabulista de la antigüedad. Y vamos a comenzar el día de hoy con una que tiene que ver con ¿en quién podemos poner nuestra confianza? Ah, caray, confiar en alguien no es fácil. Para que alguien se gane tu confianza, tiene que haber hecho las cosas de tal manera que tú digas, yo puedo confiar este secreto, puedo confiar la llave de mi casa, puedo confiar a mis hijos, puedo confiar tal o cual cosa. ¿Por qué? Porque sé que esta persona no me va a fallar. Y esta fábula nos hace pensar en que en muchas ocasiones damos nuestra confianza, ponemos nuestra confianza en personas que en realidad no lo merecen. ¿Y cuál es el resultado? Pues vamos a quedar defraudados. Además de defraudados, podemos resultar dañados, heridos y muchas cosas más. Esta fábula se llama El pastor y su rebaño. Un lobo había atacado a un rebaño de más de 1000 corderos, llevándose a una de ellas. Una ovejita muy graciosa y pequeñita que se llamaba Robin. El pastor se lamentaba de esta manera. ¿Por qué has permitido, Dios mío, que el lobo se me llevara a Robin? A esta hermosa ovejita que me seguía a todas partes y que comía en mi mano los mendrugos de pan. Mi ovejita me hubiera seguido hasta el fin del mundo. Pobre animalito devorado por el lobo. Y lamento que el resto del rebaño, más de 1000 corderos, no se hayan atrevido a hacer frente al lobo. Son unos cobardes. Tendré que hablarles. Y el pastor dirigió la palabra a sus corderos. Les dijo que fueran fuertes, que cuando vieran que el lobo se acercara, no se movieran ni un ápice de sus lugares. El lobo, aunque parezca un animal terrible, en el fondo tiene miedo y se aleja si ve que sus adversarios le ofrecen resistencia. Con estas palabras, exhortó a los jefes y a los corderitos pequeños. Todos deberían de colaborar para que el lobo no volviera a atacarlos. Tras las palabras del pastor, sonaron las voces de los corderos que prometían que en el caso de que apareciera el lobo, ellos no se moverían de sus puestos, y aunque aparecieran 100 lobos, se mantendrían en su lugar. Uno de los jefes, que era un cordero muy viejo, dijo: «Hemos de estar firmes, pues es preciso castigar al lobo que se ha llevado a nuestra querida compañera Robin». Otro dijo: «No te preocupes, pastor. Yo respondo con mi cabeza por la palabra que todos hemos dado». El pastor, cuando llegó la noche,
después de estar cuidando a sus ovejas todo el día, se echó a dormir un rato. A medida que las sombras iban avanzando, los corderos que antes parecían tan valientes comenzaron a sentir miedo. Y al ver una sombra negra, todos se lanzaron monte abajo, lanzando balidos de miedo. El pastor se despertó y corrió pensando que el lobo estaba atacando, pero no había ningún lobo por los alrededores. Era una sombra negra que se le parecía. Moraleja: no hay que confiar en soldados malos porque, aunque prometen ser héroes, en el momento de peligro tienen miedo y huyen. Bueno, la moraleja que nos propone este autor es cierta, pero la moraleja se aplica tanto a las ovejas como al pastor. Porque fíjense, el pastor les lanzó un discurso diciéndoles: hay que mantenerse fuertes porque el lobo, cuando ve valentía, se aleja. Y bueno, las ovejitas, que son simples animales, quizás no pudieron mantenerse firmes. Pero el pastor, ¿qué es lo que pasó con él? Yo creo que incluso su estrategia estaba mal. Es cierto que un pastor se puede cansar por estar cuidando a las ovejas todo el día, pero en todo caso, ¿de qué sirve que tú cuides algo todo el día si en un momento determinado lo vas a descuidar? En todo caso, busca un relevo, pero no un relevo frágil, débil como una oveja, sino otro pastor, de tal manera que, trabajando en conjunto, a lo mejor juntan dos rebaños y mira, tú cuidas en la mañana, yo cuido en la noche, y de esta manera los dos vamos a estar descansados. Si no, nos va a pasar como aquella señora que todas las mañanas cerraba con llave perfectamente su casa, cada vez que salía, iba al mercado, regresaba, salía de repente a apagar la luz, cerraba perfectamente con candado, triple cadena, etc. Pero cuando llegaba la noche, nada más le daba una vuelta a la llave y no ponía los candados. ¿De qué sirve estar cuidando algo durante mucho tiempo si de repente nos vamos a distraer y vamos a dejar aquella pertenencia, aquel objeto, aquello de valor que se pierda? O bien aquel muchacho que también cuidaba todo el tiempo su celular, para acá el celular, para allá, se metía con el celular al baño, se iba con él a todas partes y de repente, en una distracción por voltear a ver una muchacha, mientras iba viajando por el camión, ahí lo dejó a un ladito sentado por seguir a la muchacha y miren, así se pueden perder muchas cosas. De nada sirve estar cuidándonos, cuidando la vida, cuidando los bienes, si después nos vamos a distraer. Otro ejemplo de esta actitud que debemos de tener de cuidado, de constancia, de perseverancia, es el uso del cubrebocas. Hay muchas personas que durante toda la primera etapa de la pandemia, cubreboca, gel, lavado de manos, apenas dijeron que ya estaban vacunados, bajaron la guardia, se contagiaron y lamentablemente o tuvieron que pasar días en el hospital o lamentablemente perdieron la vida. No hay que confiarnos. La confianza es el arma del secuestrador. La confianza es el arma del ratero. La confianza es el arma de aquella persona que está buscando precisamente solamente un momento de descuido para hacernos mal. Y en la cocina sucede igual. De repente la persona ha sido muy cuidadosa en elegir las verduras, fue al mercado, consiguió la mejor carne, etc. Pero quizás a la hora de estar calentando, por estar llamando por teléfono o por estar simplemente distraído, ya se quemó, ya se le tiró la leche o muchas cosas más. ¿Verdad que es muy importante tener cuidado? Sí, y por supuesto también poner a alguien cuando nosotros no estemos que sea capaz de cuidar nuestros secretos, de cuidar nuestros bienes, de cuidar nuestra salud y absolutamente todo. No pongas tu salud en médicos que no están titulados, en médicos no reconocidos. No pongas tu apariencia en un cirujano que no es cirujano y te vaya a pasar como a Alejandra Guzmán
o a tantas otras artistas que en lugar de verse mucho mejor, les deformaron no solamente la cara, el cuerpo, sino también les hicieron surgir problemas profundos de salud. Cuidado, como decía aquella cantante chaparrita, ¿verdad? Ya no canta, quisiera cantar, pero ya no. ¿Cómo decía esta mujer? Cuidadito, 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 ¿verdad? Así que así hay que actuar en la vida y sobre todo si vamos a empezar un nuevo mes, un nuevo año, una nueva etapa, un nuevo trabajo, todo con mucho cuidado. Es un valor importante. Los valores se cuidan, la vida se cuida, el tiempo se cuida, los seres queridos se cuidan y hay muchas cosas que no siempre cuidamos. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida, aquí en este programa que es para ti. No le cambies, el Padre José tiene otro cuento para ti al regreso de los comerciales. Un año nuevo es como un cuaderno en blanco que Dios te da para que escribas tu mejor historia. El 2022 será un año lleno de bendiciones. Recuerda que nunca estás solo, porque de una o de otra manera, Dios siempre está en tu camino. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Un programa para encontrar la meta. En tu camino. ¿Ves qué rápido volvimos? Sigamos escuchando estos cuentos para reflexionar. Muchas gracias por continuar con nosotros y vamos a escuchar ahora la fábula de El águila y el escarabajo. Y como les he dicho, imagínenselos, un águila enorme con su plumaje, con ese pico afilado, con unas garras afiladas también, y un escarabajo. Hay de distintos colores, hay negritos, a los que algunas personas les llaman pinacates, hay otros de colores, bueno. Una vez un águila perseguía a un conejo para darle caza y comérselo. El conejo, que corría desesperadamente, quiso ocultarse en algún lugar y se metió en el agujero del escarabajo, que era amigo suyo. Llegó el águila y salió el escarabajo a defender al conejo. «Por favor, águila, sé que te será muy fácil apoderarte del conejo, pero yo te pido que le perdones la vida. Y si no quieres hacerlo, mátame también a mí». El águila, sin hacer ningún caso, se apoderó del conejo y se lo llevó a su nido, donde se lo comió. El escarabajo, indignado ante la acción del águila, decidió vengarse. Y entonces se dirigió a la cumbre del monte donde el águila tenía su nido. Subió con paciencia y, cogiendo los huevos, los hizo rodar montaña abajo, de manera que se rompieron al chocar contra las peñas. Cuando el águila volvió a su nido, lloró amargamente por la pérdida de sus aguiluchos. Al año siguiente, hizo su nido en un pico mucho más alto y escarpado para que nadie pudiera romperlos. Pero el escarabajo se tomó el tiempo necesario para subir, y al llegar a la cima y encontrar el nido, volvió a hacerlos rodar hasta que se rompieron contra las rocas. El águila gritó y lloró, esta vez mucho más fuerte. Fue a pedir al dios Júpiter que le cuidara los huevos en su regazo el próximo año para que nadie pudiera perjudicarlos. Y al año siguiente, Júpiter acogió los huevos del águila en su regazo. Pero el escarabajo, astutamente, fabricó una de esas bolitas que ellos hacen de color negro repelente y la dejó caer en el regazo del dios. Al ver caer en sus ropas esta inmundicia, apartó los brazos, con lo cual
los huevos se cayeron al suelo y se rompieron todos. Cuando volvió el águila y vio los huevos rotos en el suelo, se percató de lo ocurrido y recriminó duramente al dios Júpiter. Este comprendió lo sucedido y mandó llamar a su tribunal al escarabajo. Quiso poner paz entre ambos animales y, como no lo consiguió, vio que la única solución era hacer que el águila pusiera sus huevos en invierno, cuando los escarabajos están aletargados por el frío. Y de esta manera siguen haciéndolo aún hoy en día. Bueno, una fábula muy interesante que podría enseñarnos que no hay enemigo pequeño, Porque si comparas a un escarabajo con el tamaño de un águila, ¡ah, caray! Hay una gran diferencia. Y esto nos hace entender que quizás si dañamos a alguien que nos pidió clemencia, que nos pidió ayuda, que nos pidió comprensión en algún momento, esta falta de respuesta se puede convertir en odio, se puede convertir en resentimiento. Y las personas resentidas, pues buscan esto que no es nada positivo, que es la venganza. Me la hiciste, ya veré yo cómo hago que sientas lo que tú me hiciste sentir. Y es que no es otra cosa. Cuando una persona se siente dolida, lo que hace es ¿por qué me heriste? Esto que estoy sintiendo no es agradable, a nadie le gusta que lo hieran, y entonces del dolor de haberse sentido herido, sea físicamente, haberse sentido herido por una falta de cumplimiento de una promesa, sentirse herido por una infidelidad, sentirse herido porque me humillaron en público, sentirse humillado porque fueron indiferentes conmigo, etc. Muchas causas hace que de ese dolor, porque fíjate, la venganza surge de ese dolor, de ese resentimiento que alguien está viviendo porque le ocasionaste daño, y él dice, de esta manera me desquito. Pero como a veces el dolor fue tan grande, no basta una acción, porque uno diría, ¡ay, escarabajo! Con una vez que le hubieras roto los huevos al águila, pero no. Ese resentimiento hace que surja una y otra y otra y otra vez cuando se pudo haber evitado esto. Y claro, aquí se habla del dios Júpiter porque La Fontaine a veces citaba un poquito como Esopo a los dioses griegos, y el dios Júpiter era el más importante en la antigüedad. Pues mira, aquí a veces Dios no puede hacer lo que el ser humano, sea Júpiter o sea el Dios en el que creemos, no puede hacer lo que nos toca hacer a nosotros, porque en este caso nos dio la libertad, el libre albedrío. ¿Te imaginas que Dios tuviera que bajar cada vez que se pelea una vecina con otra? ¿Un amigo con otro? ¿El chofer con los pasajeros? Pues no. Dios nos dice, a ver, yo les he dado sabiduría, yo les he dado capacidad de diálogo, capacidad de tolerancia, entendimiento, reflexión. Creo que a ustedes les toca evitar conflictos. Así que no veas a tus enemigos nunca, nunca pequeños. Y por otra parte, esta iba a decir parábola, pero no, es una fábula, nos enseña que hay que buscar soluciones sabias. Si es cierto que los escarabajos no salen en el tiempo del invierno, bueno, hay que buscar siempre una solución en los problemas que tenemos, buscando todas las posibilidades, no solamente una, sino todas las posibilidades. Vamos con nuestra siguiente fábula que tiene que ver con un águila y se llama El cuervo que quiso imitar al águila. Un cuervo estaba en un árbol admirando cómo un águila cogía un cordero entre sus garras y levantaba el vuelo llevándoselo a su nido. El cuervo, envidioso del poder del águila, quiso imitarla. Aunque era más débil, no era menos glotón, y pensó que un cordero sería un manjar exquisito para él. Y por eso se dirigió a un prado cercano donde pacían unos corderos tranquilamente. Los miró con atención y escogió entre ellos a uno que estaba muy gordo y bien cebado. Contento al pensar en el festín que le esperaba, bajó volando hasta donde se hallaba el cordero escogido,
lo miró y dijo: «Veo que eres un magnífico cordero y que estás gordo y hermoso. Me servirás de comida». Y tras estas palabras, se echó encima del animal, que comenzó a balar lastimeramente. Pero el cuervo quiso imitar al águila sin tener en cuenta las dificultades que esto iba a traerle. En primer lugar, el cordero era muy pesado y el águila, que tiene más envergadura y más fuerza, puede remontar el vuelo con facilidad aun cuando tenga en sus patas unos kilos de peso. Además, las patas del cuervo son mucho más finas y el cordero tiene las lanas enredadas, con lo cual el ave metió las patas pero no las pudo sacar. El cuervo quedó sujeto al cordero debido a la espesa y enredada lana y no podía tampoco levantar el vuelo, puesto que el cordero pesaba mucho. Además, el animal, al verse en peligro, balaba cada vez más fuerte. Entonces acudió el pastor, que, al ver al cuervo, se puso muy contento. Lo cogió y lo metió en una jaula donde el cuervo tuvo tiempo de reflexionar sobre el hecho de querer imitar a otros animales sin tener las mismas condiciones que ellos. El pastor llevó el cuervo a sus hijos, que se alegraron muchísimo y jugaron con él. Y así termina la historia del cuervo, que quiso hacer lo mismo que el águila. Bueno, yo creo que esta fábula no necesita gran explicación para entender la moraleja. Cada persona tiene sus propios atributos, cualidades, fortalezas y también sus debilidades y limitaciones. Por ejemplo, el águila, por muy imponente que sea, no puede nadar como un delfín. El águila puede volar quizás, pero tiene limitaciones también en cuanto a la altura que puede llegar, y por supuesto tampoco puede meterse en los agujeros en los que se puede meter quizás la tusa o el topo o las lombrices. Creo que cada animal nos podría representar en forma simbólica a las personas. Hay personas que tienen una vista, una capacidad para poner la atención en las cosas en forma increíble. ¿Como quién? Como por ejemplo, como los pintores. Un pintor es capaz de poner en su mirada un paisaje y después poner su mirada en los colores de pintura al óleo o a la acuarela e ir repitiendo los colores que ve en la naturaleza a través de su pintura. Yo reconozco que esta capacidad no la tengo, pero vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Ya volvemos para seguir escuchando estos interesantes cuentos para reflexionar. El Padre José, los colaboradores y quienes conformamos la producción de En tu Camino, te deseamos una feliz Navidad y que el 2022 esté lleno de bendiciones. En tu camino. Ángel de Dios, ya que la soberana piedad a ti me encomendó, ilumíname, rígeme, guárdame y gobiérname en este día o en esta noche. Amén. En tu Camino, un programa para encontrar la meta. En tu Camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Sigue disfrutando nuestra serie, Cuentos para Reflexionar.
Muchas gracias por continuar con nosotros. En el bloque anterior hablaba de la maravilla de la creación del ser humano y cómo Dios a cada persona le ha dado determinadas riquezas y determinadas limitaciones. Todas las personas tenemos estos dos elementos, riquezas, cualidades, habilidades, pero también limitaciones. Hay personas que son maravillosas para bailar, tienen el ritmo casi en la sangre, y hay otros que parece que tienen 2 pies izquierdos. Hay personas que son muy hábiles para poder cantar o escuchar música, y hay otros que pues estudian y a lo mejor no tienen esta capacidad, porque no solamente es de estudiar, se necesita también una capacidad especial. Hay personas que no le tienen miedo, por ejemplo, a volar en el aire y se avientan en un paracaídas, o bien esquían de tal manera que toman pendientes muy inclinadas y salen volando, controlando perfectamente su cuerpo. Hay personas que tienen la habilidad para patinar increíblemente en el hielo. Hay personas que son muy hábiles para la natación y otras personas que no tienen esta habilidad. Más aún, a unos les da mal de montaña, mal de altura, a otros les da mal de profundidad en los mares, a unos les da simplemente mareo profundo el tener que ir navegando en un barquito, y en cambio a otros les encanta perderse en el mar, andar moviéndose encima de las olas. Bueno, ahí está la gran diferencia. Yo creo que lo importante es valorar, vamos a decir, admirar lo que otras personas hacen, y si acaso yo tengo una cualidad semejante a otra persona, entonces sí, ahí en ese sentido puedo estudiar, puedo manejar, puedo hacer que mi habilidad se vaya haciendo cada vez más delicada, más fina, más profunda, pues más hábil, aunque esa habilidad, por supuesto, más profunda. Por ejemplo, puedo cantar, bueno, entonces voy a imitar en este sentido, voy a tratar de seguir el ejemplo de los grandes cantantes, cuáles son sus rutinas para mantener una buena voz, cuáles son sus estrategias, cuál es su técnica. Bueno, ahí en esta parte sí se vale, pero tratar de hacer algo que yo no estoy capacitado, habilitado para ello, yo creo que no es conveniente. Y vamos ahora con la siguiente fábula, que yo creo que es de las más conocidas. Se llama La liebre y la tortuga. Seguramente la has visto incluso en cuentos de dibujos animados. ¿Cómo la escribió Jean de La Fontaine? De esta manera: lo que importa es comenzar las cosas en el momento oportuno, no correr luego para terminarlas. Esto es lo que les pasó a la tortuga y a la liebre de nuestro cuento. Una mañana, la tortuga le dijo a la liebre: ¿quieres que hagamos una apuesta? Como quieras. ¿De qué se trata?, repuso la liebre. Mira, podemos hacer una carrera. A que tú no eres capaz de llegar antes que yo a aquel árbol. Y al decir esto, señalaba una encina que estaba a unos 200 metros. La liebre miró incrédula a su amiga la tortuga. ¿Pero te has vuelto loca? ¿No ves que en el tiempo que tú das 2 pasos, yo ya he ido y vuelto? No importa, mantengo la apuesta. La liebre dijo entonces: de acuerdo, como quieras. Se buscó un juez que se puso en el tronco del árbol a donde tenían que llegar. Muchos animales del bosque acudieron a presenciar la extraña carrera y todos estaban seguros de que sería la liebre la ganadora. La liebre no tenía que dar más que 4 pasos. En cambio, la tortuga debería dar cientos antes de llegar a la encina. Lo cierto es que el juez dio la señal de salida y la tortuga, sin hacérselo repetir, comenzó a caminar pausadamente, aunque no muy segura de su éxito. Y como la liebre tenía tiempo de comer, de dormir y hasta de cantar, decidió darle cierta ventaja a la tortuga porque consideraba una cuestión de honor dejar que la tortuga fuera delante y darle cierto margen de ventaja. La liebre mordisqueó la hierba,
se sentó a descansar y en el momento en que vio que su compañera llegaba casi a la meta, partió hacia el árbol como una flecha, pero demasiado tarde, porque la tortuga estiró su largo cuello y tocó el tronco antes que la liebre, con lo cual ganaba la carrera. Entonces, la tortuga, orgullosa, se volvió para mirar a la liebre que estaba sorprendida y le dijo: ¿Ves? Te he ganado la apuesta. ¿De qué te sirve tu velocidad? Yo te he vencido, y eso que voy con la caza a cuestas. Bueno, una moraleja importante es la de no confiarse demasiado. A veces nos confiamos demasiado en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en nuestra inteligencia, y resulta que esto nos puede fallar. Ya lo dice aquel refrán: del plato a la boca a veces se cae la sopa. Tenemos la seguridad de que la sopa va a llegar a nuestra boca y resulta que no. A veces por confiados estamos viendo la televisión, nos distraemos y nos manchamos con la sopa que se cae. Pero ojalá fuera todo una sopa, ojalá todo fuera una carrera. A veces perdemos por confiados algo más valioso, como aquel hombre que estaba segurísimo de su esposa, del amor de su esposa, y le fue infiel. Pensó que aún no obstante esta infidelidad, ella iba a seguirlo queriendo. Y no, la mujer dijo: no, esto no lo puedo permitir. Hay gente que por confiada también, el trabajo lo hace a medias, empieza a llegar tarde. Total, el jefe es mi amigo, la jefa es mi amiga, no me va a decir nada. ¿Y qué crees? Aquella persona o pierde el trabajo, o lo bajan de nivel, o simplemente pierde algo que es peor: la confianza de sus superiores. Yo creo que no tenemos que ser confiados, hay que ser cuidadosos. No nos vaya a pasar como esas personas que por no usar sandalias o por no tener un tapete antirresbalante, pues lamentablemente se llegan a caer en el baño y se dan un terrible golpe. O personas que muy confiadas por alguna cuestión de tránsito van manejando con una sola mano y de repente tienen que maniobrar rápidamente y como llevaban solamente una mano no pudieron evitar un accidente. Hay que tener siempre mucho cuidado. Regresamos a nuestra reflexión anterior, no ser demasiado confiados. Vamos a nuestra siguiente fábula, que se llama El lobo y el caballo. Había una vez un lobo que, cuando empezó la primavera y terminaron los rigores invernales, salió de su caverna y se sintió hambriento. Pensó en ir de caza por si encontraba algo de comer. Recorrió el bosque en busca de animales, pero no encontró ninguno, cosa que le puso de mal humor. Llegó a un llano donde estaba un caballo paciendo sobre la hierba. Se acercó respetuoso y cauto al caballo y trató de serle agradable para entablar amistad con él. Le dijo que era discípulo del famoso Hipócrates y que conocía las propiedades curativas de todas y cada una de las hierbas que crecían en aquel prado, y añadió: de modo que, si tienes alguna enfermedad, puedes decírmela y yo te indicaré el remedio. Y no me digas que no tienes ninguna, porque un caballo que pase suelto por el prado siempre tiene algún problema de salud. El caballo, que no se fiaba mucho ni poco del lobo, repuso: ciertamente, tengo algo clavado en la planta de la pata que me hace sufrir mucho y no me deja descansar. Amigo, has de saber que además de curandero, soy un buen cirujano. Si me enseñas la pata, veré si puedo curarte tu mal. No estoy para otra cosa sino para servir a los caballos. El lobo quería ganar tiempo para lograr la amistad del caballo y así, en el momento oportuno, abalanzarse sobre él y devorarlo más tarde. Por eso le pidió que le enseñara la pata. Pero el caballo, que cada vez se fiaba menos del improvisado cirujano, levantó la pata como para enseñársela al lobo,
pero lo cierto fue que le propinó una tremenda cos que le hizo saltar todos los dientes. El lobo se fue corriendo y aullando y se decía para sus adentros: «Lo tengo bien merecido. He querido meterme a curandero cuando en realidad no soy más que un carnicero». Y así se acaba la historia del lobo que quiso comer caballo y del caballo listo que no se fió del lobo. Regresamos enseguida. Ya volvemos para seguir escuchando estos interesantes cuentos para reflexionar. En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí. Cristo siempre ha llamado a personas para que colaboren en su misión. Por ejemplo, a los 12 apóstoles, los muchos santos y santas a lo largo de la historia, y por supuesto a nuestros sacerdotes. ¿Te sientes llamado a vivir los grandes ideales de Cristo y te gustaría estudiar en el Seminario Conciliar de México? Entonces, comunícate al área de vocaciones al 55 55 73 22 22. Lo repetimos, 55 55 73 22 22. Y sé parte de los constructores del reino de Dios. Sigue disfrutando nuestra serie, Cuentos para Reflexionar. Muchas gracias por continuar con nosotros y bueno, en la fábula anterior de El caballo y el lobo, como he dicho en otras ocasiones, para un listo, otro más listo. Siempre hay que adivinar un poco las intenciones de quien se acerca y no lo conocemos a ofrecernos un servicio. Por eso es muy importante incluso cuando nosotros vamos a ver a un médico, vamos a solicitar el trabajo de un carpintero o un plomero, que alguien nos lo recomiende, que alguien diga: esta persona me hizo un buen servicio y te lo recomiendo, porque hay muchos que lamentablemente, como este lobo, él era carnicero, se dedicaba a comer carne, no era curandero, pero hay personas que se presentan como si fueran expertos en una cosa y cuidado. Muchos de ellos me han dicho, yo no tengo la experiencia porque precisamente yo contrato personas que me han recomendado, pero me han dicho que estas personas que durante un tiempo se colocaban afuera de la catedral con su letrerito, se hacen trabajos de plomería, se hacen trabajos de albañilería, etc., son personas totalmente improvisadas y que las contratan, y además de que les cobraron bastante caro, el resultado fue pésimo. Creo que no hay peor cosa que contrates a un albañil que no tiene experiencia en su trabajo, ¿no? Y si esto se refiere a la construcción, imagínate en cosas más delicadas como mencionábamos ya hace un momento. Alguien que se presente quizás como experto en cirugía plástica, alguien que se presente como experto en algún área y no lo sea, seguramente lo que va a suceder, mal resultado y dinero tirado a la calle, si es que además no recibes un perjuicio que pueda afectarte demasiado. Hay que ser muy cautos. Hemos hablado ya también en este programa de cuidadito, cuidado. Si alguien se presenta a ofrecerte un servicio, a ver cuáles son sus cartas de presentación, a ver su página de internet, a ver qué recomendación tiene. Yo creo que ningún médico se va a ofender si le pides que te muestre su título. Al contrario, te van a decir: mire, muy orgulloso, aquí está mi título. Y aún en esos casos, como aquí en México sucede todo, ya ves que en esta plaza famosa de Santo Domingo se hacen títulos falsos, pasaportes falsos y todo. Así que no confiar únicamente en el papelito, sino, como te decía, que alguien te lo pueda recomendar. De esta manera, como dice el dicho, más seguro, más marrao. Nuestra siguiente historia se llama La Garza. Imagínate a una garza. Un caluroso día de agosto, una garza caminaba cerca de un río. Miró sus aguas para distraerse y pudo observar cómo una hermosa carpa daba vueltas y más vueltas dentro del agua. La carpa estaba tan cerca de la orilla que si la garza hubiera querido, ¡plas!,
Quizás la hubiera atrapado con un movimiento de cabeza, pero la garza estaba más cansada que la carpa y además los rayos del sol hacían sudar de lo lindo. Así que la garza decidió esperar un rato para ver si tenía más hambre. Se sentó bajo un árbol y cuando pasaron unas horas y la garza comenzó a sentir apetito, se acercó de nuevo a las aguas del río, pero la carpa había desaparecido por completo. En su lugar se movían unos pececillos muy pequeños. El ave les miró y dijo: «Bah, no debo yo comer estos peces tan pequeños. Necesitaría muchos para saciar mi apetito. Mejor voy a buscar otros más abajo». Y la garza fue descendiendo lentamente por el río. Un poco más abajo se hallaba un gobio saltando alegremente entre las aguas. La garza le miró con desprecio y se dijo: aunque este gobio sea un poco mayor, no es comida adecuada para una garza como yo. No quiero ni abrir el pico para comerme tan poca cosa. Bajaré un poco más abajo a ver qué encuentro. Y buscando, pasó toda la tarde no encontrando nada que le gustara. Finalmente llegó la noche y todos los peces, pequeños y grandes, se retiraron a descansar. La orgullosa garza no había encontrado ni uno solo de su agrado y ahora sí que sentía verdadera hambre, pero como era de noche, ni un solo pececillo surcaba las aguas y la garza tuvo que retirarse del río. Con el estómago vacío, caminaba por el bosque cuando vio un caracol que paseaba tranquilamente. Lo engulló con avidez y esta fue su cena. Pero, como es fácil suponer, con este pequeño animal no logró saciar su apetito y por culpa de la soberbia no pudo cenar. Reflexión: no hay que ser ambicioso porque a veces los más exigentes son los que al final se tienen que conformar con menos, tal como le ocurrió a la garza de nuestro cuento. Y yo creo que esta historia se adapta a muchas cosas, ¿eh? Hay personas que son tan exigentes y claro, no digo que hay que dejar de ser cuidadosos, hay que ser medio exigentes o diría mejor dicho, tener la exigencia correcta, no irse a lo demasiado, porque hay personas que por ser demasiado exigentes se quedan sin casarse, se quedan solteros, solteras, es que querían una persona perfecta en todo, perfecta en la nariz, en los pómulos, en los ojos, en el cabello, en las medidas, con un carácter determinado, que no roncara, que tuviera mucho dinero, que tuviera títulos, que se llevara bien con su familia, que se vistiera... caray, pues díganme dónde hay una persona así. Yo creo que solamente en la mente de las personas. Hay personas que se quedan sin un trabajo porque son exigentes también en él. Tienen que tener a un jefe de tal manera, un escritorio de tal manera, que les guste totalmente lo que les están pidiendo, que esté cerca de su casa, que haya una estación del metro, bueno, y se quedan sin trabajo. Hay personas también tan exigentes que lamentablemente se quedan sin amigos, porque quieren amigos que sean totalmente perfectos. Y hay personas que incluso se quedan sin religión, porque quieren que el rabino sea perfecto, que nunca se equivoque, o el sacerdote, o el pastor, o su líder, o bien cuando van a comprar un auto, pues nunca van a encontrar un auto perfecto, o cuando compran uno que creen perfecto, se terminan enojando porque es que el color no era exactamente el que querían, es que tenía un color de piel distinto el asiento. Yo creo que, como te decía, hay que ser flexibles, por supuesto, insisto, hay que ser cuidadosos y tener cierta exigencia, porque también si no exigimos al maestro que llegue a tiempo, si no exigimos a los alumnos que hagan lo suyo, si no exigimos a la pareja que también responda con aquellos acuerdos que se han tenido, bueno, esto no es correcto. Hasta Dios nos exige, pero no nos exige demasiado. Si no nos exige
de acuerdo a lo que cada persona puede ir dando, así como un papá con un hijo. Por ejemplo, si tú fueras papá o mamá de 3 hijos, uno que tiene 2 años, uno que tiene 8 y uno que tiene 18, ¿les exigirías lo mismo a los 3? Por ejemplo, ¿le exigirías al más pequeño, que apenas tiene fortaleza en sus pequeños brazos, que él se alimente solo, que vaya a la escuela solo, que se levante él solo, se vista y haga, por ejemplo, lo que tiene que hacer una persona mayor? Yo creo que no. Sin embargo, le vas a exigir lo que él pueda hacer. Y al muchacho de 18 años le vas a pedir lo mismo que al pequeñito, y le vas a dar de comer en la boca, y le vas a preparar su ropita. No, yo creo que no. A la persona que tiene 18 años le vas a pedir que colabore en casa. Si ya es una persona mayor de edad y quiere seguir trabajando, bueno, que de alguna manera entonces ayude en la casa si es que no va a pagar renta. Si no, pues que vaya a otro lado y pague renta y busque cómo conseguir lo necesario. Pero así como a cada persona se le va exigiendo de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a su edad, también Dios nos va exigiendo a nosotros. Estamos terminando el programa y no me queda sino agradecerles a todos su atención y esperar que estas fábulas hayan sido de su agrado. Yo creo que después de escucharlas todavía nuestra mente queda con un run, dándonos quizás alguna enseñanza mayor. Que Dios les bendiga y sobre todo hay que tener esta actitud, como decía María Victoria. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Los que son muy jóvenes y no conocieron a esta cantante, bueno, todavía vive, no la conocieron cantando, métanse a internet. Que Dios les bendiga. Cuidadito, 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 me vas a matar de un susto y no es justo porque yo sufro del corazón. En tu camino, un programa para encontrar la meta.